hechos ocurridos en Venezuela han conmocionado a la opinión pública de la región. Primero, de manera repentina, detuvieron al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y luego, durante una manifestación en el estado fronterizo del Táchira, un policía asesinó a un joven de tan solo 14 años, acciones que sin duda han generado el rechazo de la comunidad. Cumplidos varios días de la detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, diversas reacciones se han generado por parte de la dirigencia opositora con el propósito de exigir su liberación. La esposa del detenido Mitzi Capriles de Ledesma aseguró que el mundo entero está pendiente de lo que cataloga como un exabrupto, al tiempo que envió un mensaje de parte de su marido. Sigamos dando la lucha, que sigamos en la calle. En la calle significa que cada vez en nuestras casas también nos levantemos con espíritu combativo. Sin embargo, el presidente venezolano Nicolás Maduro asegura que en el país no hay intocables, haciendo referencia al alcalde metropolitano. Todo el que se meta a golpista lo esperará la justicia, llámese como se llame. Luego trascendió la noticia del asesinato del joven Kluivert Roa, de 14 años, que falleció producto de un disparo en la cabeza ejecutado por un policía durante una protesta realizada contra el presidente Maduro en San Cristóbal, capital del estado Táchira. El hecho generó el repudio de los estudiantes. Están asesinando el futuro de Venezuela, están asesinando a los jóvenes venezolanos que quieren un mejor país. A este respecto, el general de división Casiopo Oliveri, actual viceministro del Sistema Integrado Policial, recibió a los estudiantes y aseveró que fue un error. Para discutir el tema están con nosotros aquí en nuestros estudios Antonio de la Cruz de Inter-American Trends. También está con nosotros Robert Valencia, analista del World Policy Center. Y desde Caracas está con nosotros Jesús Silva, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar aquí en nuestros estudios en Washington y quería ver un poco, Antonio, ¿cuál era tu reacción a lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela? Vemos que el presidente Nicolás Maduro viaja a La Habana, Cuba, regresa y toma medidas como, por ejemplo, el encarcelamiento de Antonio Ledesma, de la oposición, alcalde de Caracas, y acto seguido, lamentablemente, los hechos, protestas de estudiantes y fallece un chico de 14 años. Patricia, fíjate, Maduro no controla el país en este momento. Después de la denuncia, y hay que ponerlo en este contexto, de Leandro Salazar, en la que coloca al presidente de la Asamblea Nacional como jefe de los capos del cartel de los soles, ha venido sucediendo una serie de eventos que llevan al deterioro de Venezuela. Desde, ¿verdad?, desde el Poder Ejecutivo como Maduro, que no tienen respuesta a todo lo que se le ha venido sucediendo. Entonces entra en una espiral de violencia, dice que hay un golpe de Estado, que la carta de María Corina, donde pide básicamente es una declaración de principio para una transición, y es donde agarran a Antonio Ledesma y lo involucran en un golpe de Estado que no tiene nada que ver. Si hay el demócrata en Venezuela es Antonio. Entonces se lo llevan a la fuerza, entran con una violencia a sus oficinas y lo ponen preso. Inmediatamente, días después, en unas manifestaciones de los estudiantes por celebrar las acciones que cumplían un año de preso, Leopoldo, entonces asesinan a un estudiante que venía del colegio, ni siquiera estaba participando en la manifestación. Entonces, Venezuela, definitivamente, Maduro no es el hombre que hoy gobierna en Venezuela. Jesús Silva, desde Caracas, ¿qué opinas? ¿Es cierto que Maduro no está en control del país? Bueno, vamos primero aquí a nuestros estudios, regresamos con Jesús Silva en breve. Vamos, ¿qué nos puedes decir, Robert? ¿Consideras que o estás de acuerdo con Antonio sobre eso? Sí, yo coincido realmente. Hay que ver el entorno en el que se encuentra Maduro, y siempre se ha encontrado, que es básicamente lo que ha heredado de Chávez, ¿no? De Hugo Chávez. Él está rodeado de los militares, de chavistas aún más radicales que el mismo Maduro. Por ejemplo, el caso de Diosdado Cabello, ¿no? Que son estos boliburgueses que se han rodeado y que han básicamente succionado las riquezas de Venezuela. Y esto lo hemos visto, sus viajes bastante, ¿cómo se diría?, suculentos, sus viajes bastante opulentos, yo creo que esa es la palabra perfecta, en Miami, en la Florida, en estos lugares donde realmente han gastado el dinero del erario público. Y coincido también en que
Maduro en estos momentos no tiene el control de la situación. Yo quisiera usar una palabra que usó Álvaro Gómez Hurtado, un fallecido político colombiano, en el contexto de Maduro. Maduro no se cae, pero no se puede quedar. Bueno, con esas palabras me parece un poco difícil en estos momentos, Antonio, en el sentido de que vemos a la troika, como dice el presidente colombiano Juan Manuel Santos, que va a intentar mediar en esta situación, ¿no? Violaciones de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, no han podido, inclusive desde las protestas del año 2014. Sí, la troika en el proceso anterior del año pasado, 2014, más bien entorpeció el proceso que Leopoldo venía logrando de la protesta en la calle, porque la oposición acogió ese planteamiento y silenció toda la protesta que había. Meter la troika otra vez por una violación obvia de derechos humanos letal para el gobierno es volver a meterle un silenciador a lo que está ocurriendo. Yo creo que para Santos es muy importante manejar Venezuela en ese sentido por las conversaciones de paz en Colombia. Para él, Venezuela es un agente importante dentro de ese proceso de paz. Entonces no le conviene tener a Venezuela tan en desequilibrio en ese sentido. Es más, hoy hay una declaración de Santos que va a España y le va a pedir a España que entre dentro del grupo de veedores para las conversaciones de paz. Hay que tomarlo en cuenta, porque quiere decir que no está viendo a Venezuela sostenerse mucho tiempo, está buscando un tercero, que es España. Ese es un punto interesante, Robert, y es que vemos a Ban Ki-moon de Naciones Unidas, vemos a la Unión Europea hacer condena, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero faltan más de esos grandes, los grandes de América Latina. Brasil, ¿dónde está? México, ¿dónde está? Sí, lo que pasa es que hemos visto que los países latinoamericanos tienen un historial de no entrar en asuntos internos. El caso de Venezuela se considera un tema interno y obviamente por cuestiones históricas los países latinoamericanos no se intrometen en asuntos dentro del territorio a quien corresponda. Pero yo creo que lamentablemente lo que hemos visto en un espacio de un año, primero con el encarcelamiento de Leopoldo López, hasta el encarcelamiento de Antonio Ledezma, hemos visto que nadie levanta una voz al unísono. Lamentablemente, Venezuela cada vez se encuentra más aislada. Lo han dicho tanto Andrés Pastrana como Sebastián Piñera, como Felipe Calderón, quienes visitaron a Leopoldo López y se dieron cuenta de la precaria situación que vive Venezuela. Vamos a Jesús Silva, que finalmente lo tenemos vía telefónica. Jesús, te tenemos vía telefónica. Cuéntanos brevemente cuál es tu apreciación de lo que está ocurriendo en tu país. Bueno, en Venezuela se está desarrollando una intensa lucha para defender los derechos humanos. El gobierno está investigando y sancionando casos aislados y mala praxis de parte de policías y militares que han cometido estas faltas. Creo que esa es una demostración de que la política general del Estado venezolano es defender los derechos humanos y garantizar la seguridad de las personas. Existen casos aislados como pueden ocurrir en otros países del mundo, ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos porque se cometa una violación, se asesine o se lesione a un ciudadano afroamericano, como ha ocurrido varias veces, no significa que todo el sistema norteamericano esté fallando. Jesús, igualmente en Venezuela estamos desarrollando una campaña semejante. Una preguntita sobre los derechos humanos a los que hace referencia. Creo que la oposición, o para dar caso los venezolanos, están tratando de que se monitoree, de poner unas reglas en cuanto a las manifestaciones y protestas debido a la ley que fue presentada en Gaceta Oficial, en la cual la policía militar bolivariana puede utilizar fuerza letal. Bueno, la verdadera información es que ya existe regulación para controlar manifestaciones públicas y manifestaciones violentas en Venezuela. Esta regla proviene fundamentalmente de nuestra Constitución, que ha sido aprobada por la gran mayoría de los venezolanos. De modo pues que ha habido una mala información respecto a una presunta resolución emanada de un ministerio que está por debajo de la Constitución, donde se ha querido hacer ver que se puede utilizar armas de fuego para controlar manifestaciones pacíficas. Las manifestaciones pacíficas
son un derecho constitucional en Venezuela que ha sido respetado durante los últimos 15 años. Estamos hablando de un supuesto distinto, casos de guarimba, es decir, violencia armada, presuntos manifestantes que utilizan armas de fuego, instrumentos letales, como barricadas, pero como en el caso revólveres. del chico en este caso, que la fuerza pública en debe el caso, actuar Jesús, en función, no de asesinar, sino de perdona que te tipo interrumpa, de en el caso del chico de 14 años que lamentablemente pues falleció. Él era prácticamente un transeúnte, un observador de manifestaciones que inclusive él no estaba involucrado, ¿no? Bueno, evidentemente tenemos información oficial de que el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, así como los tribunales del país, han capturado y sometido a juicio a este funcionario efectivo policial que habría cometido una falta grave, como es un uso excesivo de la fuerza. El Estado venezolano condena enérgicamente este tipo de casos aislados de funcionarios que no cumplen con su deber de controlar pacíficamente manifestaciones y de alguna manera han violado las normas. Este señor será debidamente enjuiciado y condenado por las leyes y el Estado venezolano. Brevemente, Antonio, ¿consideras que en Venezuela han cambiado las cosas, lo que hablabas al tope del segmento, de tal manera que la policía y la Guardia Bolivariana se sienten de alguna manera amenazadas por esta expresión espontánea de la población? Patricia, fíjate, hay un elemento interesante que Jesús debería hacer mención. Antes de ser asesinado este muchacho, 5 estudiantes habían aparecido con tiros en la cabeza. Y eso el Ministerio Público no se ha pronunciado. No ha sido tan rápido las investigaciones. Resulta que este muchacho fue grabado y por eso el Ministerio Público responde tan rápido. Y también uno puede ver que la intencionalidad al ocurrir en San Cristóbal, donde se originaron las guarimbas, es una intención ante el sistema que es generar un estado de caos, porque Maduro dice que hay un golpe en proceso. Entonces, claro, la guarimba sí es un elemento que genera represión, porque es responder con violencia, con molotov, con armas. Pero hasta ahorita el estudiantado venezolano no ha vuelto a caer en esa ruta de la violencia. Es una protesta, como lo dices tú, pacífica. Entonces son elementos que tú dices, hermano, aquí las cosas no son como Jesús las está pintando. Y brevemente, Robert, ¿es una trampa? Bueno, yo no sé si sea una trampa, pero lo que sí es muy seguro es que la violencia no solamente afecta a los manifestantes, la violencia ataca a toda la clase, tanto dirigente como los transeúntes, como lo vimos en el caso del niño de 14 años. Recordemos el caso de Robert Serra, que aunque no tiene nada que ver con esto de las protestas, pero vemos que son casos que no se resuelven, son casos que quedan en el aire, donde se habla de justicia, pero realmente no se sabe si la justicia está al servicio de Maduro o al servicio del bien común. Estos son casos que vemos que donde hay casi que una anarquía, por decirlo de una forma, una falta de orden y de justicia realmente en Venezuela, que es muy grave además. Bueno, y lamentablemente tenemos que dar fin a este segmento. Es un tema, Venezuela, que como ustedes saben, nuestros televidentes, estamos dándole seguimiento aquí en La Voz de América. Regresamos en unos momentos. Gracias a Antonio de la Cruz, Robert Valencia y Jesús Silva por su participación en foro. En breve, entrevista con el exsecretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, sobre la nueva política hacia Cuba.